organizadora de esta 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, en particular a la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, que han elegido nuestra casa para presentar la ponencia El protagonismo de la cultura económica y su transformación. Participan en esta mesa el diputado nacional mandato cumplido Jorge Altamira, el editor y ensayista Alejandro Katz, y en la moderación el licenciado en Economía Horacio Pérez Lozada. Los invito a brindarles un aplauso, muy bienvenidos, y Horacio tiene la palabra. Hola. Buenas tardes a todos. Desde su origen, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, la SEA, busca promover la lectura y difusión de autores nacionales en distintos ámbitos culturales, como es la Feria del Libro, organizando eventos y mesas de debates como la presente, el FIP, el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, y diversos otros ferias del libro en otros países del mundo. Nuestra institución fue creada para defender los derechos de nuestros escritores en todos los aspectos que tengan que ver con sus obras como trabajadores de la cultura. Entre los logros conseguidos a lo largo de estos 23 años, voy a mencionar solo dos por razones de tiempo. El reconocimiento a la actividad literaria, conocido como RAL, creado por la Ley 3014 por la Legislatura de la Ciudad en 2009, para los escritores de más de 60 años y más de 5 libros publicados, que es un subsidio vitalicio para estos escritores que no tienen en estos momentos un sostén económico decente. Y además, la publicación, después de más de 3 años de investigaciones, de Palabra Viva, una antología donde se recopilan textos de escritores desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado. Así, ellos siguen vivos en cada una de las presentaciones que nosotros hacemos en distintos festivales y que además se pueden visualizar en nuestro sitio www.lasea.org.ar. Como contamos con una sola hora, no voy a extenderme más y voy a pasar a presentar a los invitados de lujo que tenemos esta tarde. Lamentablemente, como todos saben, por el debate que está en estos momentos en el Congreso, uno de los oradores, el diputado Martín Tetaz, no podrá estar en esta mesa, pero se ha comunicado conmigo y les pide sus disculpas, pero las obligaciones que tiene no le hacen posible estar acá. Así que paso a presentar a los otros dos oradores que nos acompañan, Jorge Altamira y Alejandro Katz. Jorge Altamira, 82 años, recién cumplidos, ex legislador porteño durante el periodo 2000-2004 y 5 veces candidato a presidente. Conferencista en la Universidad de Sao Paulo y el Politécnico de Atenas. Fundador del Partido Obrero en 1983 y dirigente del Partido Política Obrera. Es políglota, habla francés, inglés, italiano y portugués. Periodista, teórico y analista político. Es escritor, director editorial de diversas publicaciones de izquierda y entre sus libros publicados se destacan El Argentinazo, El presente como historia, La estrategia de la izquierda en la Argentina, No fue un martes negro más, el derrumbe de Lehman Brothers, Teoría marxista y estrategias políticas, El ascenso de la izquierda
en el marco de la bancarrota capitalista y problemas políticos. Y ahora, presentando a Alejandro Katz, nació en Buenos Aires, es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México, país en el que residió 7 años y realizó, además, estudios de posgrado en Administración en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Es editor, ensayista y traductor. Dirigió durante 2 décadas la filial argentina del Fondo de Cultura Económica y desde el 2004 dirige Katz Ediciones, una editorial dedicada a obras de pensamiento. Ha sido miembro del Consejo Directivo de Poder Ciudadano y miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina del Libro. Autor de varios libros, colabora regularmente con diversos medios gráficos del país y del exterior, con ensayos y columnas sobre política y cultura. Ha ganado el primer premio del concurso de ensayos de la Academia Argentina de Ciencias Políticas. Y por último, es caballero de la Orden de Artes y Letras de la República Francesa. Bueno, hecho las presentaciones, el tema que nos convoca es el protagonismo de la cultura económica y su transformación. Este es un tema de candente actualidad que subyace en los anuncios del gobierno sobre el achicamiento y eficiencia del Estado, muy especialmente en estos días en que se están discutiendo algunas leyes muy relevantes en el Congreso. Nos gustaría escucharlos con sus diferentes visiones sobre estos temas y sobre cuál creen que sería la manera de plasmar esta transformación, enfocándonos especialmente en la realidad argentina. Vamos a empezar con una definición de lo que entendemos por cultura económica, que sería el conjunto de valores, creencias, actitudes y prácticas que influyen en las decisiones económicas de una sociedad, la forma que las personas perciben y comprenden la economía y a partir de ello definen sus comportamientos financieros. Me gustaría abrir el debate con esta pregunta. ¿Qué valores económicos ven ustedes que predominan actualmente en nuestra sociedad? ¿Y hacia dónde debería orientarse la cultura económica y la evolución que esperan para las próximas décadas? Me gustaría que empiece Jorge, después siguiera Alejandro, por favor. Buenas tardes, gracias a la Sociedad de Escritoras y Escritores por esta invitación. Saludos a Alejandro, que comparte conmigo este panel. La respuesta a la pregunta que se acaba de formular es relativamente sencilla, pero las implicaciones son un poquito más complejas. La cultura económica en nuestro país, como creo que en todos los países, depende de las clases sociales en las que cada uno se encuentra. Es una pregunta muy oportuna porque, como quisiera demostrar después, la cultura económica de la clase capitalista en la Argentina es fantásticamente parasitaria. Es una cultura económica que en el lenguaje popular se conoce como la bicicleta financiera, una intensa especulación económica, el aparente ingreso de capitales masivos, una breve crisis, la fuga en masa, financiada por el Banco Central. Gran pobreza popular, ajuste, despidos, caída de salarios, se normaliza la situación en un nivel históricamente más bajo que la situación precedente, lo cual da pie a una nueva bicicleta financiera, a un nuevo ingreso de capitales, acumulación de intereses, fuga de capitales, bancarrota, crisis y de nuevo un gobierno que dice que esta vez va a poner orden para siempre. En la cultura popular ha habido una transformación extraordinaria.
porque durante un periodo importante de tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, la cultura económica popular, con una libreta que nos daban de chicos, que se llamaba la libreta de ahorro, revelaba un gran progreso social de la clase trabajadora y una apertura de un horizonte interesante, aunque claro, inexplorado para cada uno de ellos, en tanto que la cultura económica de hoy es cómo asegurar que el Estado atienda a los comedores populares. Y por sobre todas las cosas, cómo enfrentar la poda completa, la confiscación de ingresos de jubilados, de trabajadores, en beneficio de los grandes sectores capitalistas. Porque una cosa que quiero remarcar de entrada es que, y aprovechando que hay un licenciado en lenguaje y literatura, es la crítica al lenguaje de la época. En el lenguaje de la época, el 40% de pérdida de valor de las jubilaciones es conocido como licuadora. Si fuera efectivamente una licuadora, quisiera ver en qué consiste el licuado y quién se lo toma. Porque en realidad es disimular un proceso social de confiscación económica de los trabajadores en beneficio de un grupo de capitalistas. Lo digo sencillamente. La participación de los trabajadores de Argentina en el ingreso nacional ha caído al 43%. Quiere decir que el 57% ha ido a parar al ingreso de sectores capitalistas. Pero esto ocurre además en un marco recesivo, es decir, la torta se achicó y de esa torta se recibe un porcentaje completamente menor. Entonces la lucha contra esta situación ha empezado a desarrollar una cultura económica. Eso se manifiesta, por ejemplo, ¿de qué manera? Se manifiesta en la huelga de los trabajadores del aceite por tiempo indefinido, para que no se les confisque por la vía del impuesto al salario sus ingresos. Y tienen una elevada conciencia de cuál es el mecanismo económico en que eso ocurre, y si el Estado hoy está votando esa ley, ellos se van a encargar, por medio de esta huelga indefinida, de que el pago de ese plus que se le reclama a los trabajadores quede a cargo de la patronal. De manera que reciban su salario completo. Es decir, como ustedes ven, la cultura económica es contradictoria, dependiendo de las clases a las que cada uno pertenece, y esta cultura económica contradictoria se revela en todos los países, absolutamente en todos los países. Por ejemplo, en este momento Estados Unidos conoce, después de 50 años, una marcada ola de huelgas, es una nueva generación, quiere decir que hay una disputa en defensa del valor del trabajo, de la fuerza de trabajo, muy aguda en Estados Unidos, que es un país muy poderoso, pero en decadencia. Y la decadencia se busca transferirla a las clases trabajadoras. La decadencia de Estados Unidos, no quiero entrar ahora en un desarrollo muy amplio, el tiempo no lo permite, pero lo puedo simbolizar sencillamente. Trump ha sido presidente durante un periodo y está peleando con posibilidades este segundo periodo. Esas candidaturas son candidaturas de estados en decadencia. De la misma manera que Milei. Milei es el candidato, es el presidente de una nación completamente en decadencia. Eso no se lo podría permitir, digamos, ninguna otra nación que no esté en este tipo de situación. Ahora, el planteo de la charla es más amplio, Horacio, ¿no? Totalmente. Vamos a ver el punto de vista de Alejandro y después proseguimos. Después proseguimos, muy bien. Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Escritoras y Escritores por la organización del encuentro y la invitación, a Horacio por la presentación, a Jorge por acompañarnos aquí, y por supuesto a todos ustedes, a todas y todos ustedes por asistir.
Yo tengo alguna interpretación que compartir con ustedes, una interpretación en proceso, porque entiendo que estamos en un momento muy disruptivo de nuestra historia, disruptivo respecto de las tradiciones políticas y sociales que han constituido la comunidad política argentina durante el último siglo largo. Y digo disruptivo porque no creo que estemos en presencia de un ajuste neoliberal clásico, porque no creo que estemos en una nueva experiencia de modernización capitalista como las que se han intentado en otros momentos del último medio siglo argentino. Creo que estamos ante una escena distinta y eso lo primero que plantea, lo primero que exige es poner un poco en duda las creencias con las que uno llega a la interpretación. Aún así, yo tengo una primera hipótesis respecto de qué es lo que está ocurriendo y la formulo básicamente en estos términos. La sociedad argentina es relativamente anómala en el conjunto latinoamericano. Es relativamente anómala por su conformación demográfica, por su historia demográfica, que introduce un componente que fue bastante estudiado. Fue estudiado por autores como Guillermo O'Donnell, como Juan Carlos Torre mucho más recientemente. Y en ese estudio lo que se ve es que la sociedad argentina tiene un fuerte impulso igualitario. ¿Qué quiere decir un fuerte impulso igualitario? Quiere decir que los sectores subalternos no aceptan la subalternidad como una condición definitiva, sino como una condición provisoria que puede traducirse en el derecho de acceso a bienes materiales y simbólicos que están desigualmente distribuidos. No voy a hacer muy larga la historia, pero hay un elemento que me parece que es central en esto y que está bien desarrollado en un libro reciente sobre la inmigración, que muestra que la motivación principal de las olas inmigratorias, de la primera gran inmigración, no la de la posguerra, la segunda posguerra, sino la de 1880 a 1930, que la motivación principal no era escapar de la pobreza, sino la ambición de progreso. Como muestra un historiador marplatense que se ha dedicado a la historia de la inmigración, la gente que emigraba no era la gente que estaba peor en sus lugares de origen, porque para emigrar era necesario disponer de recursos simbólicos y materiales que permitieran abordar el traslado a un puerto, pagar un pasaje, contar con recursos para llegar, con redes familiares para insertarse, etc. Por supuesto que era una población humilde, pero no escapaba de la pobreza, sino que buscaba el progreso. Algo que rápidamente obtenía. Llegando a la Argentina, se salía de una situación muy cristalizada en sectores normalmente rurales subalternizados que no podían ascender socialmente y se rápidamente, a través de la acción colectiva, sindicatos, organizaciones comunitarias y de los bienes públicos que empezaron a hacerse disponibles, rápidamente se progresaba en términos educativos, sociales y muchas veces también económicos. Ese impulso de progreso fue un impulso, en un sentido bastante clásico, un impulso modernizador, en el sentido de que la modernidad se construye sobre la idea de la movilidad social, de la igualdad entre personas independientemente del origen y por tanto de los derechos de acceso a situaciones distintas que las que el nacimiento impone. Y yo diría el siglo XX argentino es de algún modo la historia de las tensiones entre la voluntad modernizadora y de progreso de todos los sectores subalternos, no solamente los sectores populares, sino también los sectores medios y los sectores medios bajos, y la incapacidad del desarrollo económico argentino de dar respuesta a esa exigencia de un modo sostenible. ¿Por qué esa incapacidad? En alguna medida es un enigma que tiene muchas respuestas y por eso también es un enigma. Algo que tiene demasiadas respuestas nunca nos va a quedar demasiado claro. Sin duda hay una
conducta de las clases dirigentes, pero también hay factores exógenos, la ubicación en el mercado mundial del país, las condiciones de producción, quiero decir, la dimensión del mercado interno, siempre reducida como para que fuese un factor de desarrollo consistente y sistemático. Hay una gran cantidad de explicaciones y yo la verdad no tengo una que prefiero, creo que todas ellas tienen algo de verdad. Lo cierto es que en esa larga disputa de un siglo, Argentina hizo algo verdaderamente extraordinario, y es producir de una matriz social bastante cohesionada y homogénea, en la que sin duda había disparidades, pero mucho menores que las que había en otros países latinoamericanos, en la que había pobreza, pero era una pobreza hasta bien entrados los años 70, poco relevante en términos estadísticos y de ciclo corto, no era una pobreza estructural, era una pobreza en los conurbanos de migrantes internos que llegaban de las zonas pobres del país o de países vecinos y que en menos de una generación salían de la pobreza, accedían a educación pública de relativa calidad, mejoraban su situación en buena medida a través de dos bienes, la vivienda y el empleo formal, etc. Ese país, que era un país muy llamativo, Martín Caparrós lo dijo en algún artículo de un modo bastante cínico y doloroso, no sé si cínico es la verdad, dijo: quisimos hacer la revolución para tener un país que se parece a aquel en el que queríamos hacer la revolución. Es decir, un país en el que no había los niveles de desigualdad, de marginalidad y de pobreza que tiene el nuestro hoy. La estructura social argentina actual es muy semejante a la de la gran mayoría de los países latinoamericanos, con una particularidad. En América Latina, esa estructura social es resultado de un trauma original. La conquista que subalterniza a los pueblos originarios y que define la estructura social en Mesoamérica y en el mundo andino. Y la esclavitud que marca la estructura social del Caribe y de Brasil, en procesos que todavía no se han conseguido revertir. Pero Argentina no parte de ahí. En Argentina hemos producido una estructura social de ese tipo sin un trauma de origen, sin una guerra civil que exterminó el 40% de la población, sin guerras externas que destruyeron la juventud en una cantidad relevante en términos del desarrollo demográfico, sin cataclismos naturales. Quiero decir, lo hemos producido como resultado de problemas de acción colectiva. Por supuesto, Jorge va a decir, los capitalistas, pero de hecho como resultado de problemas de acción colectiva. Termino con esto. Yo creo que lo que estamos viendo hoy, y ahora intento responder la pregunta de Horacio, lo que estamos viendo hoy es el proceso por el cual una estructura social que no estaba expresada como estructura simbólica se está cristalizando como estructura simbólica. Es decir, el proceso que estamos viendo es el del intento de que aquel impulso igualitario deje de existir. Es el proceso de crear condiciones subjetivas según las cuales cada uno está en el lugar que le corresponde, en el lugar en el que debe estar. Creo que esa es la marca de lo que estamos viendo hoy en Argentina. Justamente la gran desigualdad que se nota hoy en la sociedad es que la pregunta que viene es bastante pertinente, ¿no? ¿Cómo incluir a todos? ¿Se debe incluir a todos? ¿Y cómo podemos involucrar a diferentes sectores de la sociedad en el proceso de esta transformación cultural? Jorge, te doy la palabra. Yo creo que hay que evitar un error muy frecuente, especialmente en los sectores académicos, intelectuales, que es el de examinar la sociedad con independencia de su estructura de clases. Y además examinar a la sociedad capitalista fuera de la historia.
Los regímenes sociales en el curso de la historia han sido variados, pero hay algo que ha acompañado a todos: el nacimiento, el desarrollo, el apogeo, la declinación y la muerte. Y el capitalismo atraviesa esa situación. Hoy no se puede hablar de capitalismo sin hablar de 3 guerras en el mundo que tienen un carácter mundial. La guerra de la OTAN y Rusia en Europa, la masacre de Gaza y los golpes de Estado en África, que son una especie sustituta de una lucha entre el imperialismo norteamericano y Rusia por el control de África. Y esa guerra lo que demuestra es que estamos entrando en un mundo de barbarie, porque el capitalismo, a partir, en particular, en tiempos modernos, de la crisis del 2007-2008, ha entrado nuevamente en lo que en la década del 30 fue lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una disputa feroz por los mercados, una guerra comercial impresionante, que se manifiesta de miles de maneras. Yo traje algunos ejemplos para ilustrar, pero para ir acotando, digamos, pero ustedes todos lo ven, digamos, cotidianamente, ¿no es cierto? Estados Unidos ha declarado a China un adversario estratégico, por lo tanto, en esa competencia comercial, económica y financiera hay una disputa que va a terminar con una guerra. Ningún Estado declara desafío a su adversario como estratégico si no se dan este tipo de condiciones. Entonces, comprendiendo la peculiaridad de Argentina en el mundo como la peculiaridad de cada uno de los países, Argentina está envuelta en esta crisis mundial. Y un tema que se discute poco, me gustaría tener, si hubiera tiempo, en señalarlo: Milei va al fracaso. La embestida de Milei no solo ha provocado una conmoción social, sino que es completamente inconsistente como respuesta capitalista a esta crisis. Completamente inconsistente. Entonces acá quiero señalar 2 cosas antes de entrar en este punto. La primera es la siguiente: no hay que confundir las grandes mejoras sociales que la clase obrera ha obtenido a través de la lucha con la movilidad social. Lo he tocado en varias ocasiones, es un error de la academia clasificar a las clases sociales por los ingresos. Entonces, si un trabajador gana más, está ascendiendo socialmente, de ninguna manera. Un obrero que gana más continúa siendo un miembro de la clase obrera. Y eso lo ha obtenido por medio de la lucha. No lo ha obtenido por algún mecanismo que le inventó el Estado de ascenso social. Entonces ha habido periodos históricos en Argentina, a través de la lucha, de grandes conquistas, que ha hecho a la clase obrera argentina, ya en la época del anarquismo, en la década del 30, y luego bajo el peronismo, como un foco de atención de la política internacional. A mí me ha tocado a veces viajar y encontrarme con suecos que sabían quién era Cámpora o que sabían quién era Menem y quién era la CGT argentina. Esto quiere decir que la sociedad en este progreso no atenúa sus contradicciones, sino que se polariza. Y nosotros tenemos un grupo de grandes empresas capitalistas que tienen el control de una parte extraordinaria de los medios de producción, de la totalidad del Producto Bruto, y un sistema financiero conectado con el exterior que es totalmente lábil para vaciar al país. El ejemplo fue la derrota de la convertibilidad. La derrota de la convertibilidad ocurrió porque en el año 2001 se fueron de la Argentina 50.000 millones de dólares por distintos canales que no eran los oficiales y derrumbaron todo un plan económico. Milei, y este es otro error muy frecuente, quiero tocar esto porque si son errores quiero ponerlos en evidencia. Milei, todo el contorno económico del país atribuye los problemas de la Argentina al déficit fiscal. Sin embargo, la oposición de Pichetto en el Congreso ha presentado un planteo
que refuta eso y no se dan cuenta que lo refuta. Si se eliminan las exenciones impositivas a las grandes empresas, Argentina tiene superávit fiscal hoy, mañana, el domingo. Pero en lugar de hacer, porque equivalen al 5% del PBI, en lugar de eso prefieren serruchar a los jubilados. La clase capitalista vive subsidiada por el Estado y de una forma flagrante, esto lo refuerza Milei. Hay 8 millones de trabajadores en negro. ¿En qué consiste el subsidio de los capitalistas? Consiste en que no aportan al sistema jubilatorio. Después declara que hay un déficit fiscal por el sistema jubilatorio. Con 8 millones de trabajadores, si cumplieran con la ley y hubiera un Estado que le hiciera cumplir la ley, se termina el déficit fiscal. En realidad, lo que la Argentina tiene es una deuda que está llegando a los 700.000 millones de dólares por aquello que yo describí en un comienzo. Hay una cosa que va a sonar contraintuitiva, pero la voy a declarar con toda claridad. Los países no se endeudan porque gastan, sino que gastan porque se endeudan. Y esto está comprobado empíricamente. En la guerra creo que era de Yom Kippur, en el año 73, los países árabes elevaron brutalmente el precio del petróleo. No tenían dónde ubicar ese dinero porque no son naciones industriales. Los metieron todo en los bancos norteamericanos y los bancos norteamericanos lo tenían que prestar porque si no, no le podían pagar a sus clientes. Y bajo la dictadura militar comenzó un ciclo de endeudamiento donde la deuda motivaba el gasto y no el gasto forzaba la deuda. Discúlpame. Y además, solo como otro detalle para concluir esta sola idea, ustedes lo ven en la televisión. La publicidad del Banco de Galicia, la publicidad del Banco de Santander y la publicidad es un llamado a endeudarse. Y no es que la gente anda por la calle reclamando el derecho a tener una deuda. Entonces, lo que quiero, bueno, si tengo que interrumpir aquí, no completo la idea que creo que es, la voy a decir, voy a poner la conclusión, aunque no lo haya desarrollado. El gobierno de Milei está creando un endeudamiento absolutamente pavoroso, porque oculta los gastos del Estado con deudas del Tesoro. No tiene superávit fiscal, no tiene equilibrio fiscal. Simplemente, y lo dicen los diarios en los últimos días, desde enero a hoy ha aumentado la deuda del Tesoro, la deuda pública en pesos, en 40.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares por mes para financiar gastos que él dice que cortó. Entonces, vamos a una crisis financiera de características apocalípticas con Milei, más temprano o más tarde. Gracias, Jorge. Cedo la palabra a Alejandro. Me gustaría polemizar con Jorge, aceptar la invitación de Jorge a polemizar con su crítica al punto de vista académico. Mi punto de vista no es académico, pero tampoco voy a despreciar el punto de vista académico. Quiero decir, el punto de vista académico es un modo bastante eficiente de construir conocimiento, y entonces asignarle errores en general me parece quizás excesivo. Yo entiendo la visión de Jorge, pero me parece que es una visión a la que le cuesta capturar lo específico de un momento, que le cuesta entender lo particular de coyunturas que tienen rasgos comunes con otras coyunturas y rasgos que son propios, porque hay un modelo de explicación que parece siempre repetirse.
Yo no creo que la historia sea lineal, pero tampoco creo que sea puramente cíclica y que siempre estemos en presencia de una renovada crisis del capitalismo, que esta vez sí es la última crisis del capitalismo. Creo que estamos en una situación muy compleja y diría, en los términos de otro académico, un sociólogo alemán, que me parece que es muy importante, se llama Wolfgang Streeck, que en un libro cuyo título es Comprando Tiempo, explica que lo que él llama el matrimonio forzoso de la democracia y el capitalismo, que se estableció en la segunda posguerra, se agotó en los 70 con la primera crisis del petróleo. Y que desde entonces lo que ha ocurrido es un intento de comprar tiempo para seguir financiando a la vez la expectativa de bienestar que las sociedades democráticas exigen a sus estados y la expectativa de remuneración que el capital espera obtener de las mismas sociedades. Se compró tiempo con inflación, con deuda pública, con deuda privada, y en 2007 se acabaron los recursos para financiar de un modo artificial las demandas sociales y las demandas del capital. Y efectivamente desde entonces estamos en presencia de una crisis nueva, de una crisis diferente, una crisis que tiene que ver con la globalización, una crisis que tiene que ver con el estancamiento secular en el que ha entrado el mundo, un mundo que no consigue crecer, un mundo que tiene dificultades para crecer y que a la vez empieza a encontrar objeciones al crecimiento vinculadas con las necesidades ambientales que si no se controlan van a producir efectos cada vez más nocivos, sobre todo sobre las poblaciones más desfavorecidas, etc. Entonces, ahí hay una escena que es nueva y a la que no sabemos muy bien cómo responder. Cómo responder en términos de la necesidad de crecimiento para satisfacer necesidades básicas de poblaciones marginadas, en términos de sustentabilidad ambiental para evitar el agravamiento de la crisis climática en la que estamos, en términos de sustentabilidad política para que no se fragilicen gobiernos que tienden a ir cada vez más a versiones autoritarias o autocráticas. Hay una serie de componentes que son relativamente nuevos y que no se resuelven con respuestas clásicas, con la respuesta clásica de presionar sobre el capital del modo en el que se ha hecho hasta ahora. Porque el capital tiene una capacidad de fuga y tiene una capacidad de abroquelarse contra demandas que son cada vez más difusas, más fragmentadas y llevadas adelante por sociedades también más fragmentadas y menos construidas en términos de clase. El capital tiene una capacidad de fugar de esas demandas que, en definitiva, es necesario que sea tenida en cuenta para llevar adelante acciones. Y yo no tengo una respuesta a cómo integrar, creo que básicamente se trata de encontrar esas respuestas, pero sí creo que lo que tenemos que tratar de pensar son no cómo distribuir la renta entre el capital y el trabajo, sino cómo queremos vivir juntos. ¿Qué tipo de sociedades queremos construir? No queremos construir una sociedad en la que la tensión entre el capital y el trabajo sea la única tensión que nos importa. Tenemos que construir sociedades en las cuales la estructura urbana, la estructura productiva, la relación con el medio ambiente, la relación con los otros, la relación con la tecnología sean repensadas. Estamos haciendo sociedades en las que más gente es cada vez más vieja y no sabemos qué hacer con los viejos. Y eso es un problema que expresa cómo la inercia de lo que hemos venido haciendo lleva a situaciones para las que no tenemos respuestas y que son terriblemente dañinas para una gran cantidad de actores. Gracias, Alejandro. Y quisiera hacer un comentario sobre eso. Sí, por supuesto. Este final de Alejandro es muy llamativo, en el sentido de que me ha inspirado toda una reflexión. No sabemos qué hacer con los viejos. Los viejos no tienen ningún interés que alguien sepa qué hacer con ellos. El problema que tienen los viejos es el capitalismo.
no qué hacer con los viejos. El problema que tienen los No, viejos no, es perdón, el capitalismo, no, voy, también vamos, es el Alzheimer, es el cáncer, es el abandono familiar, sí, es una serie muy grande de problemas. Y cuando digo no sabemos qué hacer con ellos, es que realmente... estoy exponiendo, déjame exponer. Los colocamos en asilos. No somos capaces de integrarlos en la vida familiar, no somos capaces de crear una ciudad de cuidados. No sabemos qué hacer con los viejos, es una pregunta, es una reflexión estratégica. No tiene que ver con el asilo, con el Alzheimer ni nada, sino con el destino social de un sector de la sociedad, de conjunto. Porque si no, ahora empezamos a mezclar el Alzheimer, esto y lo otro, ¿y qué hacemos con los chicos que se drogan? Y no están viejos. No están viejos. Se están muriendo en la juventud. Entonces no empecemos a distribuirlo de esa manera. El pensamiento científico tiene que tener la capacidad de unir dialécticamente los fenómenos diversos y no enumerarlos. Cuando yo hablo sobre el tema de la academia, le tengo un respeto brutal a la academia, la felicito por la marcha universitaria del martes 23, pero el enfoque académico se ha ido adaptando, especialmente en la sociología y en otros aspectos, a categorías completamente ficticias. Después de Marx, la sociología moderna es una ropa ya usada 200.000 veces, no sirve para nada. No sirve para nada. Marx supera todo lo que han escrito los sociólogos convencionales desde entonces. La sociología es marketing hoy. En Marx es la comprensión de la evolución histórica entera de una sociedad peculiar como el capitalismo. Entonces quiero volver para no perderme con este tema de los viejos. Cuando yo digo que los viejos no tienen ningún problema, porque hay una razón fundamental. Los viejos existían a principios del siglo XX y los viejos existen hoy. El aumento de productividad del capitalismo del principio del siglo XX a hoy es inenarrable. Solo bajo un régimen capitalista semejante productividad puede provocar problemas en lugar de soluciones. Fíjense, le voy a contar, que es un ejemplo que siempre uso. Somisa tenía 14.000 obreros. Producía 4.000 toneladas de acero. Ahora tiene centenares de obreros. Produce 20 veces más que eso. Y los obreros los obreros de la siderurgia viven peor. Solo bajo el capitalismo, el progreso de la humanidad es una condena. Solo bajo el capitalismo. Entonces los viejos están condenados porque el aumento de la productividad significa, desde un punto de vista marxista, la depreciación del valor incorporado en esa producción. Y la riqueza del capital, que es la plusvalía, depende del valor. Ustedes fíjense que el sistema de flexibilidad laboral, trabajar los fines de semana, trabajar 10 horas y 12 horas, va creciendo paralelo al aumento de la productividad, no tiene ningún sentido. Están discutiendo una reforma laboral para embromarle la vida a los trabajadores, cuando la única reforma laboral, dado el nivel de productividad, tendría que ser la jornada de 6 horas, la reducción de la jornada laboral, el trabajo para mucha más gente. Y por lo tanto, este problema de los viejos, que lo tomo naturalmente como un elemento unificador, es una criatura del capitalismo. Porque los viejos siempre tuvieron problemas con el capitalismo. Ahora la expectativa de vida es mayor, pero cuando era menor, los viejos siempre tuvieron problemas. Lo demuestra la confiscación jubilatoria que hay, el robo de los aportes. ¿A dónde fue todo ese dinero? ¿Cómo es que cuando bajan las jubilaciones en un 40%, es cuando por fin comienza a subir la cotización de la deuda externa en dólares? Van paralelos. El jubilado está peor, aumenta la deuda. Va para abajo, más aumenta el valor de la deuda externa. Estaba en 20 centavos de dólar, ahora está en 70 o en 60. Entonces creo que
Y después no caricaturizar tanto como que siempre se dice lo mismo, porque arribar a determinadas conclusiones sobre la base de un análisis concreto de la situación concreta que vivimos hoy, no creo haber estado con abstracciones. Hablé de la crisis del 2007-2008, etcétera. Lo corrobora Alejandro señalando que vamos en un estancamiento secular. No soy partidario de esa teoría, eso podemos discutir en otro momento, pero el estancamiento secular, ¿qué significa? Que las fuerzas productivas dejan de desarrollarse. Y si el capitalismo había nacido como gran motor de desarrollo de la fuerza productiva. Si deja Perdón, Jorge. Está agotado. Se nos está acabando el tiempo, nos están diciendo que redondeemos. Nos quedan una serie de preguntas que, bueno, van a quedar para algún otro debate, lamentablemente. Que lo puede organizar la misma sociedad de escritores. Yo quiero solamente hacer una aclaración y es, me parece que hay un criterio básico para una buena discusión y es no distorsionar el comentario de quien habla junto con uno. Entonces, usar mi observación acerca de hacer con los viejos en el modo en el que lo usó Jorge, pone la conversación en un lugar que a mí me obligaría a responderle que si él cree que Marx es el único sociólogo relevante y que después de él no se ha hecho nada que aportar a nuestra comprensión de la sociedad, está hablando del modo en el que él mira la sociedad y las herramientas con las que la analiza, y no de lo que ha hecho la producción de conocimiento en los últimos 200 años. Quiero decir, si esa es la discusión que queremos tener, nos empobrece a todos. Yo creo que es claro lo que quise decir, lamento tener que precisar que es claro lo que quise decir, y lamento tener que exponer una situación en la que se distorsiona un comentario que tiene muy buenas interpretaciones y muy buen fundamento para ponerlo al servicio de una apología, de una visión política que se transmite con mucha gesticulación y que finalmente se repite una y otra vez y otra vez y otra vez, porque después de Marx nada se agregó. Pero lo único que escuché una y otra vez es que vos digas que nosotros venimos pronosticando la caída del capitalismo. Y no te contesté porque dije, Jorge, ya lo conozco de memoria, lo conozco de memoria, lo conozco. Podía haber empezado diciendo, bueno, acá de nuevo, pero no era el debate. Yo lo subí el debate con lo de los viejos, lo subí. Coloqué un desafío, si querés. Subiste a tu narcisismo lo subí porque porque simboliza, porque de ninguna manera. No para agregar ideas. Pero ¿cómo lo voy a agregar? Te mostré la contradicción entre la revolución tecnológica y el aumento de la productividad y el futuro de la humanidad, contradictorio. Si querés hacemos una mesa en otro lugar y lo discutimos detenidamente. Cuando vos quieras. Fue explosivo. Cuando vos quieras, pero sin subir el tono de voz, es mejor la discusión. Digo, pero si no querés, es que cuando vos quieras. Si querés, nos gritamos, pero no nos ayuda a entendernos gritar. No. Yo también puedo levantar el tono de voz, querido. Elevo la voz por el apremio que él me da. No, pero eso es velocidad, no volumen. El apremio tiene que ver con la velocidad. Bueno, son categorías diferentes. Has hecho una estafa de toda esta discusión. Bueno, les quiero agradecer a todos. Has hecho una estafa, te has metido. Les quiero agradecer a todos. Terminamos con un fuerte aplauso. Perdón, menos mal que no vino Tetaz. Y hacer la primera. Si hubiera estado 2 horas para. Sí, claro.